El sueño de todo futbolista es en algún momento el poder vestir los colores de su nación y representarlos de la mejor manera. Lo más normal es que si esto no se cumple, termine quedándose en eso, en un sueño. Pero ¿qué pasa cuando el futbolista en cuestión opta por tomar otros caminos? ¿Qué pasa y cómo se da para que un jugador colombiano decida ponerse la camiseta de otra nación? Pues quédate porque vamos a hablar de ello y vamos a ver qué les motivó a cada uno de ellos para tomar esa decisión. Antes de comenzar, quiero aclarar que en este video solo vamos a ver los casos de los jugadores colombianos nacidos en tierras colombianas. No vamos a ver jugadores nacidos en otra parte del mundo, aún así estén nacionalizados como colombianos. También solo vamos a tratar los casos de los futbolistas que hayan jugado al menos un minuto con la selección mayor de dicha nación. Una vez dicho esto, comencemos. Comenzamos hablando por el caso más reciente, por ende más hablado y más conocido, que es el caso Julián Quiñones con la selección de México. El delantero de 27 años, nacido en Maguipayán, Nariño, ha jugado toda su carrera en México desde que llegó en el año 2015 a la sub-20 de Tigres, jugando casi 9 años en tierras mexicanas, pasando por equipos como Lobos, Atlas, América, entre otros. Actualmente juega en el Al-Qadsiya FC de la primera división de Arabia Saudí, siendo esta su primera experiencia fuera del país manito, después de que estos desembolsaran alrededor de 13 millones de euros por él. Aunque muchos no lo recuerdan, Julián tuvo un breve paso por las categorías inferiores de la selección Colombia, siendo su primer llamado para participar en el Campeonato Sudamericano Sub-20 del año 2017, donde al igual que Colombia, Julián tuvo una actuación muy discreta, viendo minutos en 8 partidos, marcando 0 goles y 1 asistencia. Aún así, Julián Quiñones tendría un segundo llamado con la selección, esta vez para disputar junto a la Sub-21 de Colombia los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2018, disputados en la ciudad de Barranquilla, donde él sería clave para la obtención de la medalla de oro, siendo el goleador del torneo con 4 tantos en 5 partidos. Desde aquellos Juegos Centroamericanos, Julián nunca volvió a vestir la camiseta de la selección Colombia. Se habla de que Néstor Lorenzo lo quiso llamar para la doble fecha FIFA de amistosos contra la selección de Irak y Alemania, donde Colombia ganó por cierto, como respuesta al proceso de naturalización que Julián llevaba con México y su posible convocatoria. Sin embargo, este hizo caso omiso, poniendo como su prioridad el estar con la selección mexicana. Según palabras del propio jugador, él está enamorado de las tierras mexicanas, pues es allí donde conoció a su esposa y donde tuvo a su hija. Yo no me iba a Colombia, yo me quedaba acá, porque estaba tranquilo, estaba cómodo, la gente se ha portado lo más de bien conmigo, tengo a mi esposa, voy a tener a mi hija. Entonces, México a mí me ha dado todo, mi paz mental, me ha dado toda la tranquilidad que algún día soñé, ¿no? Y creo que la mejor forma de agradecer a México es representándola, ¿no? Fue el 11 de octubre del 2023 cuando Quiñones recibió oficialmente la nacionalidad mexicana. El 9 de noviembre de este mismo año, la Federación Mexicana de Fútbol hizo oficial su llamado para afrontar los cuartos de final de la Nations League contra la selección de Honduras. A la fecha en que se graba este video, Julián Quiñones ha participado en un total de 8 encuentros con la selección mexicana, marcando en 2 ocasiones. Su debut goleador sería en la goleada 3-0 ante la selección de Panamá en la semifinal de la Nations League de la CONCACAF. Su segundo tanto sería en un amistoso jugado ante la selección de Brasil en los Estados Unidos en el pasado mes de junio, donde la selección mexicana caería por un resultado de 2-3. A día de hoy su futuro con la selección mexicana es incierto, pues el actual entrenador Javier Aguirre no lo convocó para la doble fecha FIFA del mes de octubre. Sin embargo, se espera que él siga teniendo oportunidades con la selección. El tiempo nos dirá qué pasará con Julián Quiñones y la selección nacional mexicana. Continuamos con el joven delantero Samario Jesús Ferreira, quien es hijo del recordado exfutbolista David Ferreira. Los dos han sido internacionales, pero a comparación de su padre, Jesús no viste de amarillo, azul y rojo, sino que lo hace defendiendo los colores de los Estados Unidos de América. Jesús fichó por la cantera del Dallas de la MLS en el año 2017, siguiendo los pasos de su padre, quien también hizo parte del club. Jesús ha jugado toda su carrera en este equipo, a excepción de una breve sesión en los Roughnecks FC de la segunda división. Sus buenas participaciones en el Dallas lo llevaron a ser llamado para conformar la selección de los Estados Unidos. Fue llamado a la sub-17 y a la sub-20, sin embargo nunca debutó. Fue en la sub-23 donde logró sumar minutos, marcando incluso un gol ante la selección de Costa Rica, misma selección contra la que debutaría oficialmente con la categoría mayor de los Estados Unidos en febrero del 2020. Desde ese entonces, Jesús ha jugado un total de 23 encuentros donde ha marcado 15 goles y 4 asistencias, con una participación en un mundial que fue el pasado Mundial de Qatar 2022.
y en su palmarés ostenta el haber sido el máximo goleador de la Copa Oro del año 2023 con 7 tantos. Jesús Ferreira indica nunca haber tenido oportunidades con la selección Colombia, nunca haber sido tenido en cuenta en las categorías inferiores de la selección, a pesar de sus deseos de vestir los colores del país donde es originario, de los cuales sí vistió su padre. Dice estar feliz de representar a los Estados Unidos y a donde sigue con deseos de regresar, ya que su último partido fue en julio del año 2023, donde por decisiones técnicas no ha podido ser parte de nuevo. Dejamos el continente americano por un momento para hablar de otro samario que vistió oficialmente la camiseta de otra selección, pero esta vez una selección europea. Estamos hablando de Johan Volanten, quien jugaba como delantero y pasó por equipos como el Young Boys suizo, PSV de Países Bajos, el Brescia de Italia y el Salzburg de Austria, entre otros. Johan vivió su niñez en Santa Marta con su madre soltera, quien conoció y se enamoró de un turista suizo de apellido Volanten, de ahí su apellido. La madre de Johan contraería posteriormente matrimonio y a la edad de 12 años, Johan emigraría junto a sus hermanos y su madre al país helvético. Con apenas 15 años firmó su primer contrato profesional con el Young Boys suizo y jugando allí lograría ser llamado a la selección sub-16 de dicho país. El 6 de junio del 2004, Johan debutó oficialmente en un amistoso contra el Liechtenstein, entrando como sustituto en el minuto 81 para sustituir al recordado Alexander Frey. Jugó 40 partidos internacionales y anotó 7 goles. Participó en 2 Eurocopas, Portugal 2004 y Austria-Suiza 2008, siendo en la de 2004 donde se convertiría en el hasta ese entonces el segundo jugador más joven que disputaba una Euro, y con 18 años y 141 días se convertiría en el goleador más joven de la historia de una fase final de la Eurocopa, marcándole a la selección de Francia en la derrota 1-3, récord que le arrebataría ni más ni menos que al inglés Wayne Rooney, quien lo había obtenido tan solo unos días antes. Dicho récord fue superado en la pasada Euro por Lamine Yamal con 16 años y 362 días. También hizo parte del equipo suizo para el Mundial de Alemania 2006, pero no pudo ver minutos debido a una lesión. Iba a ser llamado para el Mundial del 2010, pero se lo perdió por una lesión en la rodilla izquierda. Volanten tuvo una única y fugaz participación en el fútbol colombiano, por allá en el año 2011, jugando para el extinto Itagüí de Tailes, donde sumó solamente 169 minutos en 6 partidos, marcando 0 goles y una asistencia. Y volvemos a los Estados Unidos para hablar del ex defensor central, nacido en Palmira Valle, Carlos Llamosa, que con 20 años firmó su primer contrato profesional con el recién fundado en ese entonces el Atlético Huila, donde comienza a competir en la temporada del 91. Luego de aquella temporada tiene que detener ahí su carrera como futbolista profesional por 4 años, debido a que junto a su familia decide trasladarse a vivir a los Estados Unidos en búsqueda del famoso sueño americano, donde tiene que ejercer otras profesiones hasta el año 1995. Tras 4 años de parón, vuelve al fútbol profesional fichando por el New York Centauros, un club extinto y del que ya casi nadie se acuerda, y desde ese entonces hasta su retiro en 2008 jugó toda su carrera en los Estados Unidos. Carlos Llamosa obtuvo la ciudadanía estadounidense en octubre del 98 y 2 semanas después ya estaba compitiendo con la selección nacional, siendo su debut en un amistoso contra Australia, donde fue titular y jugó los 90 minutos, que por cierto fue expulsado en la edición de la segunda mitad. Hizo parte de la selección de los Estados Unidos hasta el año 2002, año en el cual hizo parte y jugó el Mundial de Corea-Japón. Carlos Llamosa jugaría un total de 29 partidos entre amistosos, Copa Oro, Copa Confederaciones, eliminatorias y mundiales. Y seguimos con otro jugador que vistió los colores de la selección norteamericana, fue Juan Agudelo. El delantero manizaleño, actualmente en activo, arrancó su carrera en la academia del New York Red Bulls. Su habilidad lo hizo destacarse. En el 2009 se le ofreció la oportunidad de unirse al equipo juvenil, sin embargo el manizaleño intentó probarse en Millonarios, y fue así como en el 2010 jugó un par de amistosos con el Club Azul, sin embargo se arrepentiría de la decisión regresándose a los Estados Unidos, para en marzo del mismo año unirse oficialmente al Red Bull New York y un mes después debutar profesionalmente. Y es así como inició la trayectoria profesional de Juan Agudelo en el país norteamericano, jugando en su mayoría allí, a excepción de un intento fallido por fichar con el Stoke City debido a problemas con los permisos de trabajo, recayendo al Utrecht de Países Bajos, donde no duraría mucho y regresaría al fútbol estadounidense. Agudelo hizo parte de las categorías sub-17, sub-20 y sub-23 de los Estados Unidos, marcando gol en cada una de ellas hasta llegar a su primera convocatoria con la selección mayor en noviembre del 2010, para en un amistoso contra Sudáfrica donde debutó con un gol, marcando el único tanto de ese partido en la victoria estadounidense.
Agudelo disputó 28 partidos con la selección, marcando en total 3 goles y 2 asistencias. Los otros 2 tantos, aparte de aquel gol marcado a Sudáfrica, fueron en el empate 1-1 en el año 2011 contra Argentina, y el tercer y último gol marcado con la selección fue en junio del 2015, en otro amistoso, esta vez contra la selección mexicana. 2-0 terminó ese partido. Juan Agudelo a día de hoy sigue en activo, tiene 31 años y milita en el San Antonio FC de la segunda división de los Estados Unidos, y su última llamada a la selección fue en enero del 2018 para un amistoso contra Bosnia. Casi 7 años ya de aquello, y su paso por la selección nacional parece ya estar concluido. En el siguiente punto no vamos a hablar de un solo futbolista, ni de 2 ni de 3, sino de 8 jugadores colombianos que han sido convocados con la misma selección del continente africano. Y es que sí, estamos hablando de la selección de Guinea Ecuatorial. El país africano, que tiene como idioma oficial el español, ha sido generoso con recibir a los nuestros en sus filas, o al menos así fue en una cierta época, pues entre el 2005 y el 2014 este grupo de futbolistas fueron recibidos y les permitieron ser naturalizados en el país africano, sin en su mayoría tener raíces africanas ni siquiera. Por ese entonces había una tendencia en la selección de Guinea, que era tener mitad de plantilla africana y la otra mitad sudamericana, siendo brasileños y colombianos en su mayoría. Empecemos por el caso, yo creo, más conocido, que es el caso del ex arquero Carlos Bejarano, quien llegó a la selección ecuatoguineana gracias a una recomendación de Jimmy Bermúdez, otro futbolista colombiano que conformó las filas de Guinea Ecuatorial por esos tiempos, del cual hablaremos más adelante. Y es que sí, para ser parte de esta selección africana bastaba con una recomendación y un buen trabajo de los empresarios. Es así como entre el año 2013 y parte del 2014 Bejarano jugó en 3 encuentros, recibiendo 6 goles, un promedio de 2 goles por partido. Hablemos ahora del encargado de llevar a Bejarano y a otros futbolistas de esta lista al país africano, y es Jimmy Bermúdez, tal vez el de mejor rendimiento con Guinea Ecuatorial, pues jugó 9 partidos, marcando 2 goles siendo defensa central. Uno de ellos marcado a la España de Vicente del Bosque, la cual venía de ser campeona del mundo en un amistoso jugado en el año 2013. Gol por el cual le pagaron $67.000 desde la dirigencia de la federación. La llegada de Jimmy Bermúdez a la selección africana, según cuenta él mismo, se debió a que lo contactaran a su cuenta de Facebook luego de que lo vieran en videos de YouTube y gustaran la Federación de Guinea Ecuatorial. Otros futbolistas que también jugaron para esta nación, pero con actuaciones menos destacadas, fueron Jonier González, defensa central que también participó en un amistoso con la selección Colombia ante Perú. El delantero César Rivas, que se retiró en la Liga de Guinea Ecuatorial. Mauricio Mina, delantero que convirtió un gol a Mauritania en su único partido jugado con Guinea. Fernelly Castillo, pivote nacido en Cali, que también jugó en la Liga Ecuatoguineana. El capturado por narcotráfico Roland de la Cruz, que jugaba como mediocampista y alcanzó a disputar la Copa Africana de Naciones del año 2012. De la Cruz también sería de los pocos colombianos que jugaron con Guinea Ecuatorial con ascendencia africana comprobada. De hecho, es el único junto a Dani Kendambú, delantero que llegó al país gracias a su tío, y jugó un solo partido con el seleccionado africano. Sin embargo, halló su lugar en el mundo allí, y hoy en día es una figura relevante de la televisión nacional. El bogotano Jordi Joao Monroy Ararat, o conocido solamente como Jordi Monroy, que juega actualmente en Independiente Santa Fe como lateral derecho, tuvo su breve paso vistiendo los colores de Armenia, esto debido a que tiene la doble nacionalidad ya que su madre es de origen armenio. A comparación de la mayoría de los otros futbolistas que han aparecido en este video, Monroy ha jugado la gran parte de su carrera en Colombia, a excepción de su paso por el NOA de Armenia, por 2 temporadas, la 2021 y la 21-22. Aún así, antes de llegar a jugar en suelos armenios, Jordi fue convocado a jugar con la selección de ese país por la fecha FIFA contra Malta, contra quien debutó, y Moldavia, donde también vio minutos. Jugó un total de 8 partidos entre amistosos y la Nations League. Su último partido con la selección de Armenia fue en septiembre del 2022 contra la selección de Irlanda. Jordi tiene 28 años actualmente y tiene posibilidades de volver a la selección. El tiempo dirá si vuelve o por el contrario ese partido contra Irlanda fue su última presencia en el equipo nacional. Seguimos en Armenia, pero en esta ocasión para hablar del mediocampista Weimar Angulo, quien es nacido en Nuquí, Chocó y debutó profesionalmente en Patriotas. Jugó luego en Bogotá Fútbol Club y luego en el Atlético Huila, entre otros equipos de Colombia. Luego se fue a México y de ahí fue traspasado en el 2015 al Gandzasar de Armenia,
Desde ese entonces ha jugado en distintos equipos de Armenia, alcanzando los 5 años que se requieren para solicitar la nacionalidad. A finales de agosto del 2020 fue convocado por primera vez a la selección de Armenia para afrontar los encuentros de la Nations League contra Macedonia del Norte, contra la selección quien debutó, y Estonia, a quien le marcó su primer gol. Weimar participó en 10 encuentros donde marcó 2 goles. Jugó hasta este año en la Liga de Armenia, pues fichó en julio por el Malut United, un equipo de Indonesia. No ha sido convocado desde el año pasado, por lo cual su regreso a la selección nacional está muy en duda. El actual delantero de Alianza Lima, Pablo Šabak, nacido en Barranquilla, pero con raíces sirias, debutó profesionalmente en el Deportivo Cali. En Colombia ha jugado también en el Orso Marzo y La Equidad. En diciembre del 2023, mediante un video en sus redes sociales, anunció que sería parte de la Selección Nacional de Fútbol de Siria, dejando así atrás la opción de poder algún día vestir oficialmente la camiseta de la Selección Colombia, ya que nunca fue tenido en cuenta en ninguna de las categorías inferiores de la tricolor. Fue entonces que en enero del 2024 debutaría en un amistoso contra la selección de Kirguistán, y su primer gol llegaría 3 días después en el empate 2-2 contra Malasia. Šabak suma hasta la fecha un gol y una asistencia en 6 partidos jugados. Sigue estando convocado regularmente con la selección de Siria, incluso hace poco se proclamó campeón de la Intercontinental Cup, un torneo no oficial donde incluso marcó un gol. A pesar de su poco tiempo yendo convocado con la selección siria, ya ha disputado una Copa Asiática. Y para finalizar tenemos el caso más raro y menos documentado de todos. Yo al menos no lo conocía. Se trata de Alessandro Frigerio Payán, nacido en Tumaco en el año 1914. Jugaba como delantero y era de ascendencia suiza, pues su padre era del país helvético, el cual se lo llevó siendo muy joven para Suiza. Una vez allá, Frigerio se incorporó a las divisiones menores del Lugano, donde luego de algunas participaciones le dieron cabida para hacer su debut profesional. Jugó en Inglaterra, Francia, pero mayor parte de su carrera lo hizo en equipos suizos. Frigerio fue seleccionado para ser parte de la selección suiza en el año 1932, estrenándose en un partido contra Alemania jugado en la ciudad de Leipzig. Jugó las eliminatorias para el Mundial de Italia 1934, donde marcó a la selección de Yugoslavia en el empate a 2. Con la selección nacional jugó entre 1932 y 1937, para un total de 10 partidos y un gol, y se convirtió en el primer colombiano en disputar un mundial de fútbol, siendo parte del plantel suizo para el Mundial de Francia 1938. Y bueno, ¿ustedes conocían estas historias? ¿Saben de algún otro futbolista colombiano que haya jugado con alguna otra selección? Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Recuerden darle like si les gustó el video, suscribirse al canal en caso de que no lo estén y darle a la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me encuentran en mis otras redes sociales que les dejo abajo en la descripción. Les hablo Miguel para el canal de Pick and Goal. Hasta luego.